buenos días. Vamos a iniciar nuestra celebración eucarística. El día de hoy pedimos por la salud de nuestros hermanos enfermos, especialmente por la salud del padre David Salazar, Laura y Luis Rosas Miranda, Ángel Alemán, Samantha Alemán, Rosaura Torres, Miguel Alemán, Nayeli Alemán, Salvador Godoy, Margarita Villaflor, Sofía Sara Abad, José Miguel Ramírez Martínez. Pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos Lauro Adán Becerril, Fidel Fernández Pacheco, Concepción Trejo Tapia, Norberta Yolanda, Ranulfo Díaz López, Guadalupe Sánchez Fernández, Arturo Alcira González, Laura Adán Becerril Campo, Marcela Rojas Velasco, Candelaria Mendieta, Isidra Chávez, Hermenegildo Vicenteno, Arturo Alcira, Eulalio Rosales, Ángela Hernández Pineda, Blanca Hortensia Hernández, Angelita López Rodríguez, Rubén Sánchez Barrios, Gabriel Moisés Zárate, Roberto Carlos Ramírez, Daniel Ramírez, Eulalio Rosas Velasco, Víctor Abad, Luis Alberto Enríquez, el padre Miguel Ángel Molinero. Nos unimos en acción de gracias por un año más de vida de Rosa María Guevara Castillo, Higinio de la Rosa, Nancy Yadira Montes, Rufina Ramírez Chávez. Y pedimos por las necesidades de la familia Ramírez Martínez y Gregorio Ramírez. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la libertad. Amén. Oremos.
Todopoderoso y eterno, salvación perpetua de los que creen en ti, escucha nuestra oración por tus siervos enfermos, para quienes imploramos el auxilio de tu misericordia, a fin de que recuperada la salud, puedan ofrecerte exorción de gracias en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la carta a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas, con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios, en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que, como herencia, le corresponde. Porque, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios, yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ángeles del Señor, adórenlo. Ángeles del Señor, adórenlo. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero, el trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Ángeles del Señor, adórenlo. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos, que caigan ante Dios todos los dioses. Ángeles del Señor, adórenlo. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra, y mucho más en alto que los dioses. Ángeles del Señor, adórenlo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante,
vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos terminado el tiempo de Navidad en que una y otra vez la Iglesia, a través de la liturgia que celebramos de manera particular en la aclamación o proclamación de la palabra, nos dijo que Dios, que había hablado de muchos modos antiguamente, en la plenitud de los tiempos, nos habló en su Hijo Jesucristo. Y lo representamos, como tantas veces lo he repetido, en el nacimiento. Esa persona, ese hombre, es la palabra poderosa de Dios. Él es la presencia fundamental del reino. El reino quiere decir la presencia de Dios entre nosotros. Por eso, ahora en la primera lectura hemos escuchado una vez más justamente esto, cómo Dios habló de muchas maneras, pero nos ha hablado ahora en el Hijo, que es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen fiel de su ser y es el que sostiene todas las cosas. Este es Cristo, en quien Dios nos ama. Él hace presente el reino, y en el Evangelio encontramos cuáles son algunas características de aquellos que van acercándose a esta presencia de Dios. Primero, dice el texto de San Marcos, cuando arrestaron a Juan, Jesús se fue a Galilea. Se va como más al norte, quien pudiera decir, huye del riesgo, del peligro. No, más bien, él descubre que el Padre, entiende que el Padre le ha dado la señal para que él comience. Aun cuando él sabe las cosas como Hijo de Dios, atiende los designios del Padre. Y entonces comenzó a predicar. Ya se había hecho presente. Durante 30 años estuvo en lo que llamamos la vida oculta, y ahora comienza a predicar. Esa palabra que es el mismo empieza a resonar, a manifestarse como palabra humana. ¿Y qué dice? Se ha cumplido el tiempo. Para los antiguos judíos faltaban muchas señales, pero Cristo dice: se ha cumplido el tiempo. Él mismo ha entrado en el tiempo para hacer presente a Dios. Él mismo, insisto, es la expresión más cumplida del reino de Dios, de la presencia de Dios entre nosotros. Se ha cumplido el reino de Dios, ya está cerca. ¿Por qué dice que ya está cerca? Porque solamente estará en nosotros cuando le abramos el corazón. El reino de Dios ya está entre nosotros. El reino de Dios entonces es la presencia de Dios que nos invita a tener un modo diferente de pensar en la medida en que lo vayamos aceptando a Jesucristo como presencia de Dios. En esa medida tendremos un modo diferente de pensar. Ojalá que pudiéramos tomar alguno de los textos, pudiéramos tomar siguiendo el texto del evangelista San Marcos, e irlo meditando poco a poco. Descubriríamos cómo Jesús nos propone
una forma diferente de pensar y de mirar las cosas. Por eso justamente dice él, conviértanse. Quiere decir, tengan una forma diferente de pensar, pero es muy difícil dejar nuestras formas de pensar. Cuando escuchamos a los demás, más o menos juzgamos, o aceptamos o rechazamos, pero tenemos una forma de pensar que de ordinario asumimos que es la mejor. Es importante poner esa forma de pensar, esa mentalidad, esas costumbres, ese modo de ser, ese modo de mirar la vida delante de Cristo Jesús, que siendo Dios se hizo uno de nosotros, que siendo rico con la riqueza de Dios que posee todas las cosas, se hizo pobre, y que esto se refleja una y otra vez en su palabra y en su ejemplo. El reino de Dios está cerca. Abramos el corazón. Aquí sería importante que hiciéramos una pregunta. ¿Cómo descubrimos? ¿Dónde descubrimos el reino de Dios? En la circunstancia que vive mi familia, en la circunstancia que vive mi patria, en la circunstancia que vive el mundo. Ojalá que nosotros con humildad nos acerquemos a Jesucristo y tratemos de atender lo que Él nos dice y ponerlo en el corazón. Segundo, Él nos llama justamente, Él nos llamó en este texto que hemos escuchado a los primeros 4 discípulos y ellos respondieron. Ellos escucharon. Queridos hermanos, que Dios nos concede escuchar. Pero para escucharlo necesitamos meditar, aprender las Sagradas Escrituras. Necesitamos abrir el corazón a la palabra y a la presencia de Cristo. Venga, les dice a sus discípulos, a los primeros discípulos, síganme. Y ellos lo siguieron. Estaban pescando, estaban en su trabajo. A los otros 2, que eran Santiago y Juan, que estaban con su padre reventando las redes, estaban trabajando, habían terminado el trabajo y entonces estaban trabajando todavía. Y los llama y ellos los siguen, dejando las redes y dejando sus padres, para indicar, teniendo una forma diferente de ver la vida. Queridos hermanos, que al inicio de este año, porque finalmente lo estamos comenzando, Dios nos conceda un corazón nuevo. Vamos a pedírselo, vamos a tratar de escuchar con atención todo el año su palabra. Nuestras hermanos, las necesidades de todos los hombres y presentémoslas ante Dios. Para que los hijos de la Iglesia crezcan en el número y en santidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor aumente la prudencia de los gobernantes, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios ayude a los que no tienen hogar y dé pan a los hambrientos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor proteja a nuestras familias, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios conceda la salud por nuestros hermanos enfermos que hemos mencionado al inicio de esta ofrecida, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios, que es por misericordia, les conceda el descanso eterno a nuestros hermanos difuntos, Luis Alberto Enríquez, Miguel Delgado y el Padre Miguel Ángel Molinero. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor.
se digne fortalecer y conceder la plena salud a Imelda y a su esposo, y bendecir a su familia. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Atiende, Señor, las súplicas que te hemos dirigido y dales pleno cumplimiento por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre, que es todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Dios nuestro, cuya providencia dirige cada momento de nuestra vida, recibe las súplicas y las ofrendas con que imploramos tu misericordia en favor de nuestros hermanos enfermos, para que la preocupación de ahora por su enfermedad se nos convierta pronto en gozo por su salud, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual siendo Dios se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas, y así constituido el Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Gloria
fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que esté extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate del Padre Miguel Ángel Parinero, de Miguel Delgado, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos de descanso, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús.
estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios nuestro, auxilio inefable en la enfermedad, ayuda con tu poder a tus hijos enfermos, para que, guiados por tu misericordia, vuelvan a ocupar su lugar en la santidad de tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Bendito sea el nombre del Señor. ahora y por siempre, Nuestro auxilio es el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor sea nuestra fortaleza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.